Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Como saben ustedes, siempre andamos en la búsqueda de personas que tengan un montón de conocimiento, pero además que lo quieran compartir y que sea conocimiento actualizado y que le sirva a un sector de personas importantes. El día de hoy les traemos un personaje que está fogueado de la A a la Z. Vamos a tocar un tema sumamente interesante que tiene que ver con las pymes y tiene que ver con las telecomunicaciones, y vamos a hablar con el licenciado y máster Nelson Serrano. Muchas gracias, Álvaro. Feliz Navidad para tu concurrencia. Un placer estar acá en tu programa. Y la invitación, muchísimas gracias. La idea, como bien tú lo dices, es tratar de transmitir un poco del conocimiento que tenemos, ya sea en la vida laboral y en la industria en la que en este momento me encuentro laborando. Bueno, primero, darte las gracias por aceptar venir al programa. Estamos en tu oficina, pero estamos en Alter Ego. Gracias por recibirnos. Siempre tenemos como protocolo que el invitado se presente. ¿Por qué? Porque sabe más cosas de él que uno mismo, y tal vez quiere compartir algunas cosas más personales o algunas condiciones. Nelson, queremos, antes de comenzar y entrar ya con los tacos por delante, ¿quién es Nelson? ¿Qué ha hecho Nelson? ¿Dónde estudió? ¿Dónde inició sus trabajos? La vida de Nelson, así en un resumen corto, como para entender con quién estamos conversando. Bueno, la oficina también es tuya, aunque es de la compañía, pero es ya también para tu programa. ¿Quién es Nelson Serrano? Yo te diría que es un guerrero de la vida. Me crié en la colonia Sacamil, voy a cumplir ya 50 años. Estudié en una escuela pública, luego estudié en un colegio cristiano, y mi sueño inicial era ser contador, entonces estudié bachiller en comercio y administración. Luego después estudié en la UCA, contaduría pública inicialmente, terminé la carrera, tuve estudios de ingeniería industrial, y por cosas de la vida también me metí, por seguir a una muchacha, me metí a estudiar una maestría en finanzas. Logré sacar la maestría en finanzas. La UCA me había mandado becado previamente a España. ¿Y lograste conseguir a la muchacha o no? Sí, la verdad que sí. Solo para la maestría. Fue muy valioso, la verdad, okay. Y me dio valor agregado de la maestría. Pero también la UCA me había mandado a mí a España a estudiar. Okay. Entonces, también en España, aparte de una práctica empresarial que hice, lo que hoy sería una especie de emprendedurismo, también saqué una maestría en formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo. Interesante. Regreso a España y comienzo también mi vida laboral. Te comento que actualmente incluso estoy estudiando también, a pesar que ya casi tengo los 50 años, como te lo dije. Estoy en un máster de innovación y gestión de las cadenas de suministro, que es un tema que no solo está de moda hoy día, sino que realmente agrega valor después de la crisis de COVID, la crisis de la guerra de Ucrania, etc. Entonces, regreso. Inicié trabajando en auditoría. Ya había hecho mi práctica de auditoría en una fundación y un banco español. Y regreso y trabajo el primer año en Baterías Récord. Luego fue donde te conocí a ti, que trabajamos en un proyecto en el Tribunal Supremo Electoral un año. Y de ahí me doy cuenta dos cosas. Uno, que no era para mí la auditoría. Y me doy cuenta que tampoco quería trabajar en el gobierno. Entonces, me reclutan de British American Tobacco, ahí trabajo un par de años en el área de planificación financiera, y en 1999 se da la apertura del sector de telecomunicaciones, y en esa apertura hay una migración de gente de TACA en aquel momento y de British American Tobacco para France Telecom. Yo he tenido la bendición, no del dinero, porque no tengo dinero, pero sí tengo muchos amigos, sí tengo buenos contactos. Eso es sumamente importante. Eso es lo más importante. Entonces, uno de los primeros contactos que yo tuve ya, digamos en la adultez, es el licenciado Manuel Herrera. Él llega como director de recursos humanos a CTE, en aquel tiempo France Telecom, y me recluta, y llego como senior de planificación financiera. A los 28 años yo era ya el gerente de control de gestión o de planificación financiera, y ahí trabajé 5 años. Luego me muevo de sector, quería dar un brinco de calidad y me voy 4 o 5 años al sector de licores como gerente de finanzas para la operación de El Salvador y Honduras. No estaba quieto, ya me había aburrido un poco, me muevo a Grupo Calvo un año más. Que han dado de un lado para otro. Sí, también como director de finanzas para Centroamérica y el Caribe. Y las telecomunicaciones me apasionan tanto que en el 2009 otro de mis mentores
el ingeniero Enrique Luna, me recluta como gerente de finanzas para la operación de Claro en Honduras. Luego me regresan como gerente de finanzas para la operación de Claro en El Salvador. Después me mueven a Costa Rica. Luego me toca ver de gerente fiscal para toda la región, como gerente de operaciones para toda la región. En el 2019 me retiro de Claro. Me sale una oportunidad fuera en el sector maquilero. Me voy 2 años a Honduras, me agarra el COVID allá, me agarran 2 huracanes, se muere mi padre y digo, me regreso a El Salvador. Esta es una súper experiencia y me regreso. Y otro amigo, que también es otra de los mentores que he tenido, me recluta para estar acá en Telefónica desde inicios de este año y aquí estoy como responsable de todo el área de finanzas. Entonces, te diría que tengo un poco de experiencia en telecomunicaciones. Eso te iba a decir. Veo que no solo en una, sino que has estado, digamos, viendo varias condiciones, no solo de El Salvador, sino que de otros países centroamericanos, que te da otro alcance, ya sea para confirmar que las cosas son iguales o para establecer que en otros países algunas cosas podrían ser diferentes. Yo te diría que hay muchas cosas que son iguales, pero también hay bastantes cosas que son diferentes. Y ese es un elemento muy importante incluso que vos tomas en cuenta cuando invertís, ¿no? El famoso análisis PES que hoy haces y todos los análisis de entorno que hoy se están haciendo, lo que hoy le llamábamos antes el BUCA y hoy el BAN y un montón de cosas más. Pero lo que te quiero decir, Álvaro, es que también tuve la oportunidad de ir a Brasil a hacer una consultoría para Claro en Brasil cuando estaba en el interín de Licores y Grupo Calvo. Y me ha encantado porque las telecomunicaciones, al ser un servicio, una de las cosas más difíciles que hay es costear. Y yo he tenido la bendición de trabajar en compañías que son distribuidoras y fabricantes. Entonces eso te da una riqueza como no tenés idea. Y otro tema que también me ha encantado es que con muchos de tus ex colegas de KPMG y algunos que hoy están en Ernst & Young, me ha tocado hacer trabajos de consultoría, yo desde el lado cliente obviamente, en fusiones y adquisiciones. Entonces eso te da un bagaje bien grande. Bastante fuerte. Y nunca dejas de aprender. Sí, claro. Yo hoy en el máster que estoy haciendo, te digo, con muchachos que son 15, 20 años menores que yo, aprendes una cantidad de cosas porque hay gente de todo el mundo. Entonces, es otro enfoque, otra forma de ver las cosas. Efectivamente. Nelson, has tocado las palabras telecomunicaciones. El programa lo queremos desarrollar, este espacio hoy, el de hoy, específicamente a las pymes, ¿verdad? La pyme, ¿qué es una pyme? Una pyme es una empresa pequeña y mediana cuyas ventas rondan, digamos, las de abajo, pongamos $100,000 y arriba podemos poner 10, 15 millones de dólares. De ahí para allá se consideran grandes. El punto es que ahí hay una gran cantidad de empresas en un montón de sectores que ya dejaron de ser chiquitas y que están entrando como a competir en otras ligas y a veces pasan tan ensimismadas en tantas cosas que no ven unas oportunidades, no ven cosas que podrían mejorar para seguir escalando. Tú has tocado una palabra, telecomunicaciones. ¿Qué representan o qué incluyen las telecomunicaciones? Porque cualquier gente podría pensar que eso solo es el celular, tal vez el internet, a veces ni el internet no lo consideran, solo el celular. Sería importante que si nos podrías un poco ilustrar, aperturar un poco qué incluye, o desde el punto de vista de una telefónica, qué incluye todo el aspecto de telecomunicaciones. Es decir, como para que una pyme, que una empresa pueda ver todo el ámbito de cosas en las cuales podría estar desarrollada o metida las telecomunicaciones. Mira, muy interesante tu pregunta porque creo que vamos a partirle en dos. Okay. Por un lugar, lo que es las telecomunicaciones, no me voy a meter al tema técnico porque podríamos pasar horas hablando de eso. Y el tema de cómo las telecomunicaciones hoy juegan en el mundo empresarial y específicamente en las pymes. Y lo primero que te diría yo es que una telco tradicional, y en el caso de Movistar, es mucho más importante. Es como tú segmentas a los clientes, porque tenés lo que tú dijiste, grandes corporaciones, multinacionales, regionales, grandes empresas, gobierno, pymes, micropymes. Personas naturales y también. Que comerciantes individuales. También, sí. Exactamente. Tú lo que hay muchos, hay muchos. Hoy en día hay muchos. Es más, inclusive emprendimientos de gente que lo que haga le puede servir las telecomunicaciones. La economía se mueve, este país, por las remesas y por las pymes. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué son las telecomunicaciones? Mira, las telecomunicaciones es fundamentalmente
y lo voy a decir en lenguaje coloquial. Son un montón de hierros, transmisores y equipos que permiten dar servicios de comunicación y de conectividad a varios agentes económicos. Está compuesto por una frecuencia, tú ves una antena o una torre, ves circuitos, ves enlaces, satélites y todo eso. Eso es lo que está englobado. ¿Sigue incluyendo lo que se conocía como radio antes también? Sí, hay frecuencia y están los enlaces por radio. También pueden haber enlaces satelitales y todo eso. Pero lo más importante hoy día es la conectividad. Ya de hecho la OCDE y la Organización Mundial del Comercio han establecido que el Internet ya forma parte incluso de la canasta de servicios básicas que debe tener toda la población. Y los países más desarrollados tienen 94-95% de conectividad y los países menos desarrollados andan en un 85-87%. Que sigue siendo alto para un país no desarrollado. Efectivamente, pero ese 7% de esa brecha digital es bien importante. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos de las pymes? Y me desligo un poco del concepto técnico de telecomunicaciones, pero ¿cuáles son los retos más importantes? Y tú mejor que yo los conoces. Acceso al crédito, ausencia de planeación o de planes concretos para ejecutar a futuro, falta de instrumentos financieros. Tú quieres tener hoy una fianza y si no pones un depósito a plazo no te lo dan, entonces no puedes participar, etc. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo nosotros? Hacia la conectividad. Y la conectividad no es más que prestar ese servicio de telecomunicaciones puesto al servicio de las personas y las cosas. Hoy día todos comenzamos a escuchar la famosa cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, que te incluye el Internet de las cosas, que es la comunicación entre cosas. Con mi teléfono yo puedo controlar la refrigeradora, el aire acondicionado, puedo tener circuitos de videovigilancia. Ese es uno. Lo otro es inteligencia artificial, que es simular comportamientos humanos de cara a predecir comportamientos futuros de clientes potenciales. El Big Data, que es tener toda esa información para conocer los hábitos y preferencias de los consumidores. Tenés también todo lo que es Machine Learning, e-learning, los servicios en la nube, etcétera, etcétera. Todo eso, robótica, todo eso. Donde creo yo que se presenta la oportunidad de la conectividad con las pymes. Hay otro concepto que quiero traer a la mesa que se llama la servitización de la industria. Si tú te recuerdas, Álvaro, antes te llegaba el vendedor de fotocopiadoras y te vendía la fotocopiadora, te decía, esta fotocopiadora le da tantas copias por minuto, le va a durar tanto, etc. Hoy te llega un vendedor de fotocopiadoras y no te vende la fotocopiadora, te vende el servicio end-to-end de la fotocopia que necesitas. Entonces, y te voy a decir una cosa, aprovechando, es mejor porque ellos se encargan de arreglártela, ya no tenés que arreglar, porque antes te la vendían y si no sabías cómo arreglarla te fregabas. En cambio, hoy como la tecnología va avanzando muy rápido, te venden una fotocopia. Ahora, si es a la antigua, en 2 años querés comprar un repuesto ya no encontrarías, ¿verdad? Esa es la servitización. Entonces tú vas end-to-end. Y aquí entramos las telcos. Tú no puedes vivir hoy día sin conectividad. Necesitas el internet, necesitas el teléfono, necesitas hacer videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta servitización hay otro concepto que yo quiero y que creo que es bien importante que todo el mundo lo vea, que es la eliminación de costos fijos o la varialización de los costos, que es en la medida de lo posible tratar de mantener tus costos variables, y ahí entramos nosotros. Hoy día tú puedes ofrecer en telecomunicaciones ya no solo llamadas, te doy servicios en la nube. Una pyme de repente necesita meter un sistema y dice hay que comprar un servidor. ¿Qué te pasa si el servidor lo compraste muy chico? Te toca comprar otro servidor. ¿O qué pasa si lo compraste muy grande? Y casos de ustedes, por ejemplo, si pidieron un espacio y quedó chico y necesita más, solo lo incrementan. Solo lo incremento. Si tú estás en la nube, tú pagas por el servicio realmente contratado. Entonces, eso es bien importante y tienes más seguridad. Los servicios en la nube son más seguros muchas veces. Va a depender también de tu apetito de riesgo. Eso es algo que es importante trasladar porque a veces mucha gente todavía está que si no tiene ahí el cajón del servidor ahí, sus datos están por allá. Siente que no tiene control. Sí, claro. Sí. Pero ahí es donde
comienza a hacer todo esto un ecosistema. Esto es lo que hoy se conoce como los servicios, los as a service. Entonces, estos as a service tú vas pagando por lo que necesitas. Tiene la ventaja que tienden a ser más baratos, tienden a ser más eficientes. Obviamente siempre hay que hacer los casos de negocio. Eso siempre tienes que hacerlos. A ver si te conviene más meter CAPEX u OPEX, es decir, si te conviene más invertir o hacerlo gasto. Pero trata en la medida de lo posible de variabilizar, porque los costos fijos siempre son barreras de entrada, pero son muchas más barreras de salida. También, hay dos cosas. Entonces, cuando tú comienzas a variabilizar estos costos, tú te das cuenta que también tienes que ser puntual en el pago, porque cuando tú no sos puntual en el pago, te pueden cortar el servicio. En ese momento se te puede caer todo cortar también, el servicio. Entonces, esa desventaja también siempre la tienes que paliar. Y una de las cosas más importantes es, ¿qué te pasó si invertiste de más? Pues te puede salir en algún momento, pero siempre tienes que hacer el caso de negocio. Y es donde creo que nosotros, las telcos en lo general y nosotros, esta compañía en lo particular, podemos brindarle asesoría a las pymes para decirles cuál es el servicio que tú requerís a la medida de tus necesidades. Eso te va a incluir servicios de radio. Hoy te puedo vender una PABX virtual, donde tú no tienes que contratar ya 100 canales o 30 canales. Si necesitas 5, pues se te venden a 5, porque eso es lo que tú necesitas. Y si necesitas 7, pues te vendo 2 más. Entonces, ese concepto de reducción de costos, de generación de eficiencia y de acceder a más productos, esa es una de las ventajas que creo que las pymes todavía no la han encontrado, muy posiblemente por la falta de buena asesoría que se tiene tanto de los consultores que típicamente atienden a las pymes como de las mismas compañías de telecomunicaciones. De acuerdo. Nos vamos a quedar hasta ahí con este tema. Guárdame eso porque creo que ahí hay bastante concepto que platicar. Jóvenes, ya vieron, les estamos trayendo, fíjense nada más. Telecomunicaciones, conectividad, finanzas, la variabilidad de tener un costo que sea variable o sea fijo. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas y regresamos después de este pequeño espacio con cómo la pyme se puede incorporando, y todo tipo de pymes, ya sea de servicios, una empresa de manufactura o una empresa casi de cualquier sentido. Por favor, no se vayan, sigan conectados, denle click, denle like. Los que no se han suscrito, aprovechen de suscribirse, y en un momento regresamos con Nelson Serrano, que estamos hablando de telecomunicaciones en la pyme. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Estamos hablando de pymes y telecomunicaciones. En realidad, la pyme siempre ha tenido miedo a invertir en tecnología, miedo a innovar, porque en la mente es invertir en algo que no se domina y por ende puede salir más caro. Nelson, ese paradigma de que la pyme invierte en tecnología y le pueda salir caro, ¿qué tan cierto no es? Ya que se supone que a veces es más caro no invertir en tecnología que invertir en tecnología. Mira, todos los conceptos que hemos hablado son aplicables a una pyme y a cualquier empresa. Es decir, planear es una actividad que la tenemos que hacer siempre. Cuando tú planeas bien... Deberíamos, algunas veces no se hace, pero debería ser. Estoy de acuerdo, pero cuando tú típicamente no planeas, tenés un 80% más de probabilidades de fallar en la ejecución. Sí. Número 2, todos estamos obligados a ser más eficientes porque el mundo hacia eso va. No existen
o existen muy pocas industrias que los márgenes están creciendo. Los márgenes en el mundo están disminuyendo. Entonces, si no sos eficiente... O te mantienes o vas para abajo inclusive. Efectivamente. Los márgenes son más pequeños. Cada vez más pequeños. Entonces tienes que ser cada vez más eficientes, controlar los costos. Y ahí entran estos conceptos de variabilización de los costos o eliminación de costos fijos. Y entran los conceptos de servitización, que es tratar en la medida de lo posible de pagar el end-to-end por servicios que efectivamente tú recibas. Ahora, yo te diría que hay que tener siempre cuidado entre la decisión de invertir y la decisión de llevarlo como un gasto. Esa es una decisión económica y con modelos sencillos de traer los gastos a valor presente, hay pequeñas herramientas que uno puede dar, te das cuenta que es más económico. Pero a lo que sí se le debe de perder el miedo es fundamentalmente a que no necesitas tener un servidor para saber que la información la tienes. Porque la información hoy puede estar en la nube y va a estar bien resguardada. ¿Qué es lo importante para la pyme? Pues saber firmar el contrato, tener un proveedor de confianza. Tienes asesores que son especialistas. Nosotros aquí en la compañía tenemos no solamente asesores, sino que tenemos ingenieros de proyectos, tenemos técnicos y tenemos gente que te va a ayudar a buscar cuál es la mejor solución. Y lo otro es acceso a la tecnología. Los conceptos de la industria 4.0 están para todo el mundo. Ya no necesitas tener un circuito de videovigilancia si hoy con el teléfono puedes controlar tus cámaras y eso te va a ayudar en costos increíblemente. Nelson, una pregunta. Digamos, ahorita hemos estado hablando de algunos tipos de servicios, de algunos tipos de condiciones. Ahora, ¿qué sucede? La pyme, hay distintos tipos de, llamémoslo así, de sectores, ¿verdad? O sea, la pyme se regulan en ventas o en empleos, dependiendo, pero en fin, hay diversidad de sectores. Por ejemplo, podemos tener empresas que fabrican algún producto, ¿verdad? Algún producto X, empresas que venden algún servicio específico, por ejemplo, alguna que venda servicios de banquetes, ¿verdad? Puede ser una empresa que sea un restaurante que tenga servicio de comida y bebida, pero además que haya crecido, que no solo tenga uno, sino que tenga más, ¿verdad? Algunas empresas que inclusive yo conozco algunas han creado franquicias, ¿verdad? Es decir, ya no solo es las mías, sino que las otras, ¿verdad? Que también las tengo que controlar. Las cooperativas, que no necesariamente son catalogadas como pyme, pero que también tienen algún negocio, tal vez planifican menos en algunas condiciones, pero tienen negocios importantes. ¿Aplica para todo eso o depende? ¿Cómo se hace ese match entre todo lo que hemos hablado de telecomunicaciones, conectividad, con el tipo de empresa? Mira, todos los conceptos, como te decía que hemos hablado, aplican para todo. O sea, todo aplica para todo, pero tú tienes que hacer un estudio para cada compañía, porque cada organización tiene su propio modelo de negocio, cada organización tiene sus propias fortalezas. ¿Ese estudio lo pueden hacer ustedes? Nosotros perfectamente te lo podemos hacer, perfectamente. Y esa es una de las ventajas nuestras. Las ventajas nuestras es que nosotros vendemos conectividad y tecnología. No vendemos solo servicios de telecomunicaciones como tradicionalmente lo han hecho otros operadores que son muchísimos más grandes. O sea, no estamos hablando mal de la competencia, pero claro, sí. Esa es una ventaja. Bueno, de hecho, todo es la diferenciación. Eso te iba a decir. El tamaño también les puede dar a hacer una diferenciación porque se pueden enfocar en nichos bien específicos y en servicios bien especializados. Efectivamente, tú te puedes ganar ventajas competitivas por diferenciación, por calidad, por costo. Nosotros nos diferenciamos. Pero regresando a la pregunta y tratando de ser concreto, sí lo aplicas. Por ejemplo, un pequeño hotel, por ejemplo, no necesita una PABX. Tú puedes tener una PABX virtual, donde tú, si tu dimensionamiento son 10 líneas telefónicas, pues te vendemos 10 líneas telefónicas. ¿Querés un servicio para un restaurante que ha franquiciado y querés ver cómo la localización? Mira, aquí, por ejemplo, el hotel pequeño. Todo ese servicio para que hablen de la habitación y que le contesten allá y todo, más el internet y todo eso puede empaquetarse. Por supuesto. Y en la medida en que empaquetas es mejor. Porque cuando tú empaquetas, tienes más posibilidades de negociar mejores precios. Okay. Entonces, te pongo otro ejemplo. Servicios de conectividad o servicios de localización específicamente. Tú tienes
un restaurante que ha franquiciado y quiere saber exactamente dónde está la gente. Tú perfectamente le vendes un servicio de geolocalización, obviamente respetando los temas legales y éticos en cuanto a la privacidad de información, o servicios de radio. O alguien que tenga una ruta de vendedores más o menos grande, que cada uno puede andar su teléfono y tú tenés claro dónde andan. Eso podría lo puedes saber. Hay servicios específicos. También tienes servicios de radios que tienen la modalidad de un móvil, pero también tienen el radio con la versatilidad de un móvil. Accesas a más información, puedes hacer todas las funciones en un mismo aparato. O sea, todo eso también lo podemos perfectamente hacer. Entonces, tecnología no está divorciado de tamaño de empresa. Todos podemos accesar a la tecnología. Lo importante, Álvaro, y este es un tema central, es que tú sepas qué tipo de tecnología quieres y para qué te sirve. Tampoco es tener tecnología para estar a la moda, porque si no, mal inviertes tus recursos, ¿verdad? Y Nelson, una pregunta. Hace rato tocamos un tema y yo quería traerlo a colación. Hablamos de los costos, ¿verdad? La pyme, como tú sabes, pues sus ingresos son algunos limitados, otros ahí. Entonces, hay una alta seguridad, y es una pregunta, que si yo me meto a todo este concepto de telecomunicaciones, de conectividad, con un paquete que me abarque todas las condiciones posibles, las posibilidades de que ahorre son mayores a que me salga más caro de como lo vengo haciendo. Es una pregunta que creo que ayudaría a una pyme por lo menos a evaluar la posibilidad de... Siempre el paquete va a ser más barato. Okay. Y aplicamos teoría McDonald's. Comprar la hamburguesa, la papa y la soda por aparte es más caro que si compras el paquete. Y siempre la posibilidad de cuando tú negocias un pool, y eso está escrito, los libros te lo dicen y la evidencia empírica lo dice, cuando tú negocias pool es mucho más eficiente y vas a conseguir tal vez no una economía de escala, pero sí simulas lo que es el concepto de economía de escala. O sea, pero podrían llegar, por ejemplo, inclusive, además de la parte empresarial, o sea, se me ocurre, si mi empresa tiene 30 empleados, pasar las 30 líneas inclusive y hacer un solo paquete empresarial individual, dándole como un beneficio inclusive a la persona. Y te doy los beneficios de la compañía y por un efecto cascada, a los empleados también se les hace eso. Nosotros hemos tomado... ¿Qué le costaría menos al empleado? Por ¿Le supuesto. costaría menos, digamos, Mira, aquí hay buenas experiencias y algunas no tan buenas. Una vez en otro país hicimos un plan para los taxistas y la tarifa que tenían los taxistas era mejor que algunas compañías grandes. Obviamente tú tenés que medir el riesgo. Vieron taxistas que no nos pagaron, se llevaron el teléfono, pero eso ya, digamos, es un riesgo inherente que tú tienes cuando estás en este negocio, como los riesgos que tiene cualquier otra industria. Y esa gestión de riesgos, quiero introducir ese concepto, Álvaro, porque también la pyme, una de las cosas que debe medir es invierte en tecnología, no le tenga miedo a la tecnología, pero sepa medir su riesgo. O sea, no me voy a meter a invertir en un SAP para pequeñas y medianas empresas si soy una compañía que vende $10,000, $12,000 al mes. Sí, entonces, no tiene sentido. Apoya a otra pyme que te puede vender un sistema más que te cubre todas tus necesidades. Sí, claro. Entonces, esa etapa de planificación es bien importante y ahí nosotros podemos ayudar a establecer cuáles son las necesidades que tiene, porque tú mejor que yo lo conoces. Donde más fallan las pymes es en la planificación. Sí. Entonces, si yo soy capaz de ayudarle a planificar sin costo, porque si sale el negocio, bueno, y si no sale, pues no dejamos de ser amigos por eso. Ahora, hay otro tema que también yo quiero tocar para la pyme porque me parece que es uno de los bloqueos mentales más grandes y hay mucha pyme que cree que hay que tener la caja ahí del servidor, porque ahí está todo. Hoy yo he entendido que hay una nube donde se guardan los datos y funciona, y esa nube también tiene su protección. O sea, es decir, me venden un pedacito allá en el espacio, pero ese pedacito está protegido, mis datos están protegidos. Nelson y su equipo no los pueden ver, sino que solo los puedo ver mi equipo y yo. Eso es posible, existe, y hasta donde entiendo además también
es hasta más conveniente. De hecho, se quema la caja y la regué. En cambio, se quema todo esto y como está en la nube, yo el día de mañana me paso a otro cuarto, a otra empresa y eso lo sigo manteniendo. Háblame un poquito de eso porque creo que hay un miedo en la pyme a que toda su información, sobre todo los que pueden manejar algunas bases de datos o algo, esté en otro lado y no esté ahí a la par en esa caja, ¿verdad? Mira, aquí hay un consejo que te diría yo que hay que dar. Lo primero es que cuando tú contratas un servicio, tienes que tener la posibilidad de un plan de contingencia, que técnicamente son redundancias, y alta disponibilidad. La alta disponibilidad es que siempre el servicio esté disponible. Si tú tienes un buen proveedor de servicios en la nube, porque estamos entrando en eso, y te garantiza un 99.9% de disponibilidad, casi que puede estar mejor que tú. Y te voy a dar el costo de la caja. La caja tú la ves, pero si no tienes un servidor de respaldo o información de respaldo y se te arruina, perdés todo. Perdés todo. Tenés que pagar un seguro. Hoy te puede salir que otro elemento de la industria 4.0 te puede costar hasta una póliza de ciberseguridad. Si tú sos un pyme, pero le vendes a un grande, te puede decir, mire, muéstreme su política de protección de datos y si tiene una póliza de ciberseguridad, que son carísimas. Entonces, si te vas a la nube, vas a tener redundancia, alta disponibilidad, seguridad. Tú tienes compromisos éticos. Por ejemplo, nuestra compañía tiene un código de ética, tiene política de conocer a tu cliente, tiene política de conocer a tu proveedor. Y eso es la ciberseguridad que me hablabas de la caja ahorita. Esa ciberseguridad la tendrían ustedes en la nube. O sea, tienen como algo que les respalde que existe esta ciberseguridad de los datos de ese tercero en la nube. Sí, nosotros tenemos alianzas con los principales proveedores que están en la nube, que son Amazon, Microsoft, con su plataforma de Azure. Claro. Entonces, son grandes ligas. Entonces, más, en este caso también nosotros tenemos una alianza importante con Telefónica Group. Entonces, digamos, en esa parte, el pyme debe estar seguro que está contratando con alguien. Lo que te decía, nosotros tenemos contratos anticorrupción, código de ética, ciberseguridad. Somos la única telco ISO 14000 en el país. O sea que también somos cuidadosos con el medio ambiente y somos sostenibles. Okay. Entonces, todas esas cosas la pyme las debe de entender. Y hay hoy día también hay un riesgo que es bien importante, ¿verdad? Que tienes que cubrir, el riesgo reputacional. Sí. Entonces, en ese sentido, Álvaro, yo digo, no hay que tenerle miedo a eso. Hay que tenerle miedo a no hacerlo, porque si no lo haces tú, otro lo va a hacer y va a sacar ventaja en la cancha donde tú te estás enfrentando con los demás. Exactamente. Nelson, muchas gracias por haber venido al programa. De verdad, es un gran conocimiento. Ojalá los empresarios que nos estén viendo puedan, que se les mueva la espinita y que vean de que realmente a veces hay un salto tecnológico que hay que dar para ir avanzando. Me gustaría, siempre nosotros le pedimos a nuestros invitados desde el concepto que te pudieras dirigir a aquellos pymes, pues aquellas empresas, porque también tenemos grandes, yo sé que tienen servicios para grandes, me imagino, también tenemos chiquitos, aunque el programa lo hemos enfocado a pymes, pero a veces no solamente es el dueño de la pyme, sino que es un empleado que trabaja en la pyme y que siente que está teniendo problemas con alguna condición específica y que puede tirar la luz al empresario, mira, tenemos que hacer esto. Me gustaría que te pudieras dirigir a ellos y darles una sugerencia, una recomendación desde tu óptica, desde tu experiencia, del trabajo que ustedes hacen. ¿Por qué es más conveniente dar ese paso, esa grada de meterse un poco en telecomunicaciones, en manejar las condiciones, mejorar la conectividad, pero no verlo como una cosa independiente, sino que verlo como un paquete completo que hace a la empresa más fuerte, ¿verdad? Mira, de nuevo gracias porque me has invitado. Son pequeñas píldoras que hemos dado. Seguramente van a haber muchas más dudas que respuestas en este momento y ojalá podamos tocar esto. Podemos hablar otro día de costos, de planificación. Da para mucho. El tema da para muchísimo. Sí. Hasta podemos en algún momento, si te interesa, pues hacer algún tipo de conversatorio con gente que es más técnica que yo. Sí. Pero si a mí me permitieras, y me lo estás permitiendo de hecho, dar algunos consejos a la pyme en general, yo lo que diría son 3 cosas. Planifique.
Importantísimo planificar. Sí. Pida ayuda. Pida ayuda a los expertos. Al que sabe. Exactamente. Pida ayuda a los expertos y suena feo la palabra que le voy a decir porque andan muchos charlatanes en la calle. El experto no es el que más barato le cobra. El experto es el que lo va a hacer más eficiente a usted a futuro. Y lo tercero es revise sus estructuras de costos y sus activos. Vea cuáles son esas inversiones no productivas que tiene, que puede desechar y las pueda convertir en un costo variable. Entonces, si usted no tiene, sabemos que tiene poca posibilidad de acceder al sistema financiero para adquirir un préstamo porque no tiene para comprar un servidor, pues no lo compre. Hay opciones hoy en el mercado que le van a permitir a usted, por un desembolso más pequeño, estar pagando lo justo. Entonces, le va a permitir dimensionar bien. Optimice su capital de trabajo. Hoy día hay crisis de cash, las tasas de interés han subido. Entonces, el concepto de costos no lo pierda de vista. Pero, te recapitulo, planifique, pida ayuda y no pierda de vista sus costos. Luego, después, podemos hablar de busca más participación de mercado y todo eso, pero eso ya yo lo dejaría para un programa posterior. De acuerdo. Nelson, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Jóvenes empresarios, emprendedores, pequeños empresarios, pymes sobre todo, empresarios grandes también, pongan atención porque algunos empresarios han crecido y no necesariamente tienen su estructura bien diseñada, no tienen las telecomunicaciones bien desarrolladas. Es el momento ahorita de revisar dónde se encuentran en ese crecimiento y qué se puede incorporar para ahorrar costos, para ser más eficientes, para llegar a más personas, para dar un mejor servicio, porque hoy en día, Nelson, a veces las diferencias entre un competidor y otro son pequeñas cositas y la regas ahí y puedes estar fuera. Totalmente, siempre hay espacio para mejorar. Nelson, muchísimas gracias. A ti, un Álvaro. gran agradecimiento y esperamos volver a tenerte otra vez en Alter Ego. Gracias, yo espero tu invitación. Gracias.